Bueno, queremos conversar más sobre este tema. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, aquí tenemos dos temas que quisiera analizar con usted. Primero es el tema netamente de salud y luego los procedimientos que se están realizando y por los cuales hay este requerimiento en la Contraloría. Primero, esta vacuna, el Gardasil, ¿tiene efectos nocivos o no ha sido probada, como decía, le escuchábamos a la diputada Rubilar, o no es así? La situación es la siguiente. Incorporar una nueva vacuna al programa nacional gratuito, pagado por todos los chilenos, es una cosa muy seria. Hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad. En el caso particular de esta vacuna que busca prevenir el cáncer de cuello de útero, se diagnostican 1000 casos al año en Chile, es una causa de mortalidad importante en las mujeres, sobre todo en mujeres de estratos socioeconómicos más bajos. La estrategia de hacer Papa Nicolau seriado no han dado bien, hay coberturas que son menores a 60% y de ahí la idea de que era una buena idea incorporar esta vacuna. Sin embargo, cuando se hicieron los estudios correspondientes, específicamente en la Universidad Católica y a través del Consejo Asesor de Vacunas, CABEI, se determinó que esta vacuna en su relación costo-beneficio tenía que ser incorporada al programa nacional en un esquema de 2 dosis, no de 3, y cuando esta vacuna tuviera un costo fiscal menos de $10 por la dosis. Eso ocurrió a principios del año 2013, se cumplieron las condiciones que los agentes técnicos habían definido y por lo tanto se licitó la vacuna y se adquirió para empezar a vacunar a las niñas de cuarto y quinto básico a fines del año 2014. Esta otra vacuna requiere 3 dosis, no se ha certificado su eficacia solo con 2 dosis. Esa es una pregunta tremenda que está todavía pendiente en la comunidad científica y en ese sentido aquí ha habido una pregunta no respecto a si la vacuna es buena o es mala, porque es una buena vacuna, sino la forma en que se decidió incorporarla y por qué se amplió la edad de vacunación a grupos que ya no van a ser beneficiados con un enorme costo para el Estado. Y en segundo lugar, ¿por qué? Sin consultar al CABEI, sin obtener una recomendación formal, entre gallos y medianoche, a principio del nuevo gobierno, se cambia el criterio sin la asesoría técnica correspondiente y se decide hacer una licitación directa para comprar esta nueva vacuna con la cual, como se ha dicho, ya se han inmunizado a 400.000 niñas en el país. Para la tranquilidad de las 400.000 mamás, esta vacuna no es dañina para la salud de las niñas, solamente está en cuestión si son necesarias 2 o 3 dosis. O sea, la evidencia hasta hoy es que son necesarias 3 dosis y el Ministerio tiene que aclarar esto. O sea, si realmente incorporó una vacuna cuya efectividad no es segura con solo 2 dosis, tiene que hacer el esfuerzo de comprar una tercera dosis, más perjuicio fiscal, porque, insisto, ya se había aceptado una vacuna que demostradamente con 2 dosis tiene efecto y tiene cobertura adecuada. Por lo demás, desde un punto de vista técnico de cobertura, lograr que una persona se ponga otra vacuna más es muy difícil. Nos pasa, ¿no es cierto?, con todos los refuerzos de vacuna, que hay que poner varias dosis y que a medida que van necesitándose las nuevas dosis, la cobertura de la vacunación va cayendo. Ahora, usted planteaba también de la edad de vacunación. ¿Entre qué edad es efectiva esta vacuna y a partir de qué edad ya no sirve? Lo fundamental aquí es que esta vacuna tiene que producir el primer contacto con el virus del papiloma, ¿no es cierto?, para producir una respuesta inmunológica adecuada. Y en ese sentido, dada la edad en que se inicia la actividad sexual en las niñas de Chile, tiene que ser con garantía antes de que haya ocurrido eso. ¿Por qué? Porque la aportación de este virus es tan frecuente y es una transmisión a través de la relación sexual, ¿no es cierto?, que si se llega tarde, cuando ya se ha iniciado la actividad sexual, la vacuna no tiene ninguna utilidad porque el virus ya está implantado en el cuello del útero de la mujer y esperando el tiempo para producir las lesiones precancerosas o cancerosas de las que hablábamos al principio. O sea,
sea, ya no tiene ningún efecto después que una persona ha tenido relaciones sexuales. O sea, esta vacuna ponerla, voy a decir, en una mujer de 25 años no tiene absolutamente ningún sentido, y lo que se recomienda y el motivo por el cual se incorporó en Chile es con la garantía de que se iba a poner en niñas que con absoluta certeza eran lo suficientemente jóvenes como para garantizar que no habían iniciado su actividad sexual, y eso, por eso se determinó, de acuerdo a las recomendaciones internacionales y del Consejo de Vacunas, que esta vacuna se pusiera en niñas de cuarto y quinto básico, 2 dosis. Perfecto. Doctor, hay países como, por ejemplo, Canadá y algunos países de Europa que están aplicando 2 dosis y con diferencia de 1 año entre una y otra de este Gardasil. ¿Esa experiencia no es suficiente como para que el gobierno de Chile haya tomado esta decisión de dejar solamente 2 dosis? O sea, en primer lugar, cuando se tomó la decisión de 2 dosis, esa evidencia no existía. Y de hecho, la Contraloría lo que dice en su informe es que las pruebas, los elementos que le aportó el propio Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública no eran suficientes. Ese es el dictamen de la Contraloría. La Contraloría no dice que la vacuna es buena, es mala, que produce efectos adversos. No se mete en eso. Lo que dice es, cuando ustedes sostienen que esta vacuna y nos aportan los estudios, esto es falso. Yo insisto, en un país como Chile, con esta prevalencia de cáncer cervicuterino, la evidencia hasta hoy es que habría que poner 3 dosis, y si la evidencia fuera distinta, hay que someterla a juicio nuevo, documentarlo. Cosa que la Contraloría dice, a pesar de que lo solicité, no ocurrió. Perfecto, hay un problema de procedimiento entonces. Hay un problema de procedimiento, y es un problema grave, porque con las vacunas no se puede jugar. O sea, no se puede tomar decisiones sin respaldo técnico suficiente, porque son decisiones para siempre. Una vez que se incorpora una vacuna en el programa, es muy difícil que alguien diga después, mira, fue una mala idea, hagámoslo ahora de otra manera o retiremos esta vacuna del programa. Y son además decisiones que tienen una enorme influencia en toda Latinoamérica, porque el resto de los países nos mira a nosotros como modelo en la forma en que tomamos estas decisiones, y evidentemente los laboratorios involucrados lo saben, y por eso hacen un lobby gigantesco para que sus vacunas sean incorporadas en Chile, porque después hay un efecto de demostración. Mire, lo hicieron en Chile, hagámoslo también en este país o en este otro país. Doctor, y en ese sentido, bueno, es una vacuna que ha experimentado buenos resultados. Usted dice que son 3 dosis. ¿Qué es lo que está previniendo esta vacuna? Porque hay 2, que era la Cervarix y la Gardasil. ¿Por qué se está aplicando esta? ¿Y a qué atribuye usted que solamente ahora se estén aplicando 2 dosis? A la primera pregunta, aquí el objetivo de salud pública es prevenir el cáncer cervicuterino, que es una enfermedad infecciosa. O sea, es una enfermedad producida por este virus del papiloma humano, y en la medida en que uno se inmuniza contra este virus, la posibilidad de que se desarrolle cáncer en 30, en X años más adelante, disminuye dramáticamente. O sea, al controlar la infección, estamos previniendo el cáncer. Es una vacuna contra el cáncer. Como la vacuna de la hepatitis B, para la hepatitis lo que busca es prevenir, entre otras cosas, el cáncer de hígado, que está muy relacionado a la infección crónica por el virus, insisto, de la hepatitis B. Respecto a estas 2 vacunas, una, la que se usó primero en Chile, tiene más inmunogenicidad, produce una mejor respuesta inmune, y en ese sentido garantiza mejor la protección contra el desarrollo de cáncer cervicuterino. Cervarix. Yo no le hago propaganda a nadie, pero esa vacuna. Y respecto a la segunda vacuna, tiene una mejor cobertura contra el desarrollo de condilomas acuminados, que es una suerte de verrugas que también hablemoslo en sencillo, por favor. Verrugas, digamos, que se desarrollan en el miembro genital masculino o en el cuello del útero de la mujer, y que esta vacuna, la segunda, las previene mejor. Pero insisto, esta vacuna, hasta la evidencia que se tiene hoy día, debe ser inoculada en 3 dosis, y en ese sentido la Contraloría dice, ¿por qué ustedes hicieron esto y la autorizaron para 2 dosis? ¿Cuáles fueron los argumentos que tuvieron? Y veo, es el dictamen de Contraloría, que los argumentos que el Instituto de Salud Pública me remite no son suficientes. ¿A qué lo atribuye usted? No quiero especular, pero algo huele mal en Dinamarca. ¿Hay falta de recursos? O sea, no, ahora estamos gastando mucho más recursos.
No es que estemos gastando menos. Pero comprar una tercera dosis es más cara, además es una vacuna que no es barata. Lo que pasa es que no se registró nunca, de acuerdo a los criterios iniciales, esta vacuna para usarla en 2 dosis. Debe usarse en 3 dosis, ¿no es cierto? Y evidentemente ahora estamos en un problema, porque si se quiere hacer las cosas como la academia manda, habría que incorporar una tercera dosis de vacunación con esta vacuna, a menos que se aporten pruebas nuevas que yo no conozco. Y entonces el criterio económico, ¿por qué no es no es plausible? No, porque tendría que haberse, insisto, demostrado que en el marco en el que el CABEI tomó esta decisión, costo-beneficio, 2 vacunas, 2 dosis de esta primera vacuna produce inmunidad suficiente para prevenir el cáncer cervicuterino, ahora, ¿no es cierto?, queremos incorporar esta otra que es mucho más cara, pero que hay que hacer en 3 dosis. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a gastar más dinero en prevenir o tener la misma eficacia y probablemente tener menos eficacia en lo que se refiere a cáncer del cuello del útero? Y uno puede argumentar, bueno, es que además previene este tema de los condilomas, pero eso nunca fue un tema de salud pública. Aquí el foco de este gasto de bienes de todos los chilenos es arreglemos que las mujeres en Chile disminuyan dramáticamente su tasa de cáncer del cuello del útero. Entonces, exactamente al revés, se eligió la vacuna más cara y usted ahí es donde tiene las dudas de por qué se hizo así. Yo creo que hay que seguir investigando y hay que dar explicaciones. El antiguo director del Instituto de Salud Pública que aprobó esto en 10 días, sin los argumentos suficientes, que hoy día ya no está en Chile, la antigua ministra de Salud, bajo cuyo mandato se hizo esto, yo creo que tienen que dar explicaciones respecto a por qué ocurrió. Porque si hay algo que debe ser transparente, es la forma en que se decide incorporar una vacuna determinada en el programa de vacunación, si no la gente no va a confiar. ¿Cuál es el lobby que realizan estas farmacéuticas que elaboran estas vacunas? La palabra gigantesco es ínfima comparado con lo que en realidad ocurre. Invitaciones a congresos, viajes pagados, reuniones en el ministerio, reuniones en el Instituto de Salud Pública. O sea, el lobby de la industria farmacéutica, productora de vacunas, de insumos médicos, es y sigue siendo enorme, y en ese sentido la autoridad tiene que dar prueba, cosa que aquí la Contraloría dice que tiene una duda, tiene que dar prueba de completa autonomía. ¿Cuánto cuesta esta vacuna para el Estado? Porque en las clínicas privadas tiene un costo mucho mayor. Esta vacuna se está acercando al costo de $10 del que hablábamos, pero insisto, hay que pensar en las 3 dosis que hicimos mención al principio. Y como usted señala, el costo a título privado es muchísimo más alto que eso. Y 10 veces más también. Así es. Doctor, le quiero llevar a otro tema, porque ayer nos sorprendimos en este tema de las colusiones, que hubiera obstetras coludidos. Usted fue ministro del ramo, conoce a su gremio. ¿Esto también puede estar ocurriendo en otras partes, en otras ciudades del país y en otras especialidades? Los acuerdos gremiales que nosotros más tuvimos a la vista y que más combatimos, y tiene que ver con los beneficiarios del sistema público de salud, es cuando se crean asociaciones de profesionales, anestesistas, cirujanos, anestesistas, lo más llamativo, que venden sus servicios a hospitales públicos fuera del horario que ellos tienen contratado a un precio mucho más alto, donde no funcionan las licitaciones públicas, se declaran normalmente desiertas, donde hay trato directo y, como se dijo en un programa ¿cómo decir de esto?, de denuncia de un canal de la competencia de televisión abierta, efectivamente la subsecretaria de redes asistenciales dijo estoy con las manos amarradas, el director de un hospital dijo no puedo hacer nada sino que pagar lo que me piden. Esa colusión es muy grave y efectivamente nosotros tratamos de hacer mucho, con mucho compromiso personal y mucho costo personal, de que eso terminara y pudiéramos tener una cosa transparente. Lo que pasaba entonces entre los anestesistas y lo que probablemente sigue pasando para usted también es colusión. Es colusión, evidentemente es colusión, y por eso, porque es ponerse de acuerdo en un grupo respecto a un precio, ¿no es cierto?, donde no hay competencia. Ahora, en el caso particular de la provincia de Ñuble, nosotros estuvimos muy pendientes de ese caso. Ahí lo que ocurrió es que todos los obstetras ginecólogos que trabajaban en este lugar se pusieron de acuerdo
en un precio mínimo para sus prestaciones para el mercado de las ISAPRES. Y eso significa que cuando una persona había contratado un plan de salud y tenía que ir a un parto, una cesárea, una histerectomía, o sea, una extracción del útero, se encontraba con que los honorarios médicos eran mucho más altos de lo que estaba en su plan. Y eso significa sacar dinero del bolsillo para copagar más. O sea, es directamente un daño para la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que lo que ocurrió con esta ratificación del dictamen de las Cortes de primera y segunda instancia por parte de la Corte Suprema, es decir, evidentemente aquí hubo colusión y esto produjo daño y por lo tanto determinó el pago de una multa y además, ¿no es cierto?, que se disuelva la asociación, igual como hicieron con los que se coludieron para el pollo. O sea, perdón la comparación, pero así. ¿Podría actuar entonces un tribunal con estas otras especialidades? O sea, evidentemente este dictamen marca un antes y un después y la puerta está abierta y me atrevo a hacer un llamado al Colegio Médico en particular para que instruya sumarios de oficio en todas sus sedes regionales para ver qué es lo que está pasando y trate de inhibir la formación, porque si no se hace, efectivamente yo predigo que lo que va a pasar es que van a generalizarse denuncias y va a haber costo para los médicos y va a haber sobre todo un deterioro severo de la imagen de la profesión médica en nuestro país. Doctor Jaime Mañalich, muchas gracias por estar aquí con nosotros hablando en su calidad de exministro por el tema de las vacunas. Aprovechamos a preguntarle esto también. Muchas gracias. Gracias a usted. A esta hora los queremos invitar a ver la imagen del día sobre la que les propusimos